Saludos, saludos, compañeros de viaje en esta experiencia, en este viaje de Hablemos de Salvación. Nosotros vamos a tener la primera lección que va a servir como la base, el fundamento, el soporte de todas las lecciones subsiguientes. Porque sin esta base, entonces nosotros no vamos a entender lo demás tampoco. Vamos a tomar el sabor de lo que es la palabra de Dios. Entonces, la primera lección se titula Conozcamos las Sagradas Escrituras. El objetivo supremo por el cual las Escrituras fueron hechas. Vamos a tener una palabra de oración. Padre bendito que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, nosotros encomendamos nuestra vida en tus manos. Encomendamos este estudio en tus manos, para que así mismo, Padre, como tú fuiste el que inspiraste las Escrituras para nuestra salvación, también nos inspire para comprenderla en esta ocasión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, la primera pregunta que nos vamos a hacer, reconociendo que esta primera lección estamos tomando algunas ideas de otros autores, cómo organizaron este estudio. Estamos dando seguimiento a eso, añadiendo lo que nosotros por experiencia propia también hemos tenido. Entonces, lo primero que debemos nosotros tratar de entender, con qué fin, con qué propósito Dios inspiró las Escrituras. ¿Para qué son las Escrituras? Por lo tanto, en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le dejó bien en claro el objetivo por el cual fueron dadas las Escrituras. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De qué estamos nosotros hablando? De salvación. Y este texto, ¿qué es lo que dice? Que las Escrituras nos hacen sabios para la salvación. ¿Por qué medio? Por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿está claro? La pregunta es, ¿con qué objetivo fueron dadas las Escrituras? Simplemente, 2 Timoteo 3:15 nos dice, para que seamos sabios para la salvación. Recuerda que el apóstol Pablo está escribiendo a una persona, y también Dios le habla a una persona, y es a mí o a ti. Está interesado en una sola persona, y eres tú. Por eso, mis hermanos, es en singular, sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y qué otro beneficio podemos nosotros encontrar en las Sagradas Escrituras? ¿Qué otro beneficio? Dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note los beneficios de las Escrituras. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Por qué? Oh, mis hermanos, nos enseña el camino de la salvación. Nos corrige los defectos de carácter que nos separan de Jesús. Porque nosotros los seres humanos, en nosotros no se produce todo el bienestar que Dios espera que se produzca en nosotros. Y como no se produce por medio de los defectos, porque estamos podridos, hermano, estamos llenos de concupiscencia, de pecado. No todo el bien sale de nosotros. Y muchas veces el bien que sale es aparentando. Y por eso Jesús envió las Escrituras, inspiró las Escrituras, para que corrijan los defectos de carácter. Redarguir significa combatir con las propias armamentos. Entonces, nos redarguye de pecado, nos instruye en justicia.
Pero también dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, que eres tú, que lee las Escrituras, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que todos estos beneficios los obtenemos nosotros de las Escrituras, de la palabra de Dios, que es la Biblia. Dios quiere que seamos perfectos. Cuando Dios ideó la raza humana, lo hizo con el objetivo de que el hombre fuera perfecto, que no fuera injusto, no fuera envidioso, no fuera orgulloso, no fuera avaro, no fuera rencoroso, no tuviera ningún defecto de carácter, fuera perfecto. Pero con la entrada del pecado a la tierra y a nuestros corazones, somos imperfectos. Y nuestros caminos se van corrigiendo, se van perfeccionando nuestro carácter en la medida que nosotros identifiquemos a Jesús por la fe en las Escrituras. ¿Te gustaría leer las Escrituras, verdad que sí? Vamos a dedicarle tiempo, mis hermanos, para las Escrituras. El hombre muchas veces no está enteramente preparado para toda buena obra. Hace la mitad de las buenas obras o una tercera parte de las buenas obras que debe hacer. Todo este beneficio lo tenemos nosotros leyendo las Sagradas Escrituras. Pero también, mis hermanos, en la palabra de Dios tenemos un consejo de a quién le aprovecha, a quién es el que le saca verdadero provecho las Escrituras. Dice aquí, bienaventurado el que lee. Voy a dar el texto para que usted lo copie y lo lea tranquilo en su casa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee de manera singular y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Guardar las palabras, mis hermanos. De nada a mí me vale escucharla, de nada más me vale leer la palabra si no la guardo, porque en la palabra hay una verdad que debe ser guardada, que debe ser amada, que debe ser respetada, que debe ser seguida. Hay una verdad. Y al que no guarda bien esa palabra en su corazón, le pasa, mis hermanos, ¿saben cómo? Como le pasó a aquel pueblo que estaba llamado a guardar la palabra y a enseñarla correctamente para que el pueblo se canalizara por el camino correcto. De manera que en el Evangelio según San Juan, como decimos nosotros, Juan 5:38, Jesús le hace un reproche a ese pueblo que tenía la palabra, que leía la palabra pero que no lo guardaba. Noten el reproche que le hizo. Juan 5:38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. ¿Por qué, mis hermanos, el pueblo judío, el pueblo de Dios en aquel tiempo, no creyó en Jesús? Jesús dijo porque no guardó la palabra en su corazón. La leía, pero no la escuchaba. La oía, pero no la escuchaba. Entiende, mi querido, la palabra es para nosotros entenderla. La palabra es para saborearla. La palabra es para guardarla en nuestros corazones. Y eso es lo que Dios quiere. No quiere meramente que le damos una leída rapidito para cumplir con un requisito como hacían los discípulos o los judíos de aquel tiempo. En el versículo 39, mis hermanos, dice lo siguiente: escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, un versículo bastante conocido por todos. Aquí nos dice que la palabra de Dios tiene el testimonio de Jesús, da testimonio de Jesús. Por lo tanto, el que quiere creer en Jesús como nuestro Salvador, aquella magnífica persona que vino a la tierra, debe leer la palabra y guardar la palabra de vida. No le aprovecharon, mis hermanos queridos. No creyeron completamente la palabra. Y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Saben, mis hermanos? Tristemente voy a decir esto. En nuestro mundo, en esta tierra,
existen más de 31.000 religiones diferentes, todas leyendo la Biblia. En el cristianismo solamente, todas leyendo la Biblia. ¿Y por qué entonces hay 31.000 y tantas divisiones? No hay 31.000 y tantas verdades, hay una sola verdad. Hermanos, porque el enemigo se ha encargado de distorsionar. Él se mete en el pueblo de Dios para distorsionar el plan de Dios y de esa manera torcer el significado de las escrituras para que el hombre no se corrija, para que el hombre no se instruya como debe ser instruido, para que no encuentres el sabor de vida en las escrituras. Es el objetivo supremo del enemigo. Que no nos pase eso a nosotros, mis hermanos. Y eso es lo que precisamente estamos buscando en esta serie de estudios. Hablemos de salvación. Conocer las revelaciones que lamentablemente son secretos porque las hemos escondido nosotros, que están en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, dice que tiene, en la palabra de Dios hay declaraciones científicas que la Biblia ha hecho perfecta. Declaraciones científicas, mis hermanos, que con precisión fue la palabra de Dios que habló. Job, capítulo 26. Hay un libro, el libro de Job, que está antes de los Salmos, capítulo 26, versículo 7. Allí hay una declaración científica precisamente dicha por las escrituras. Dice Job 26:7. Anótelo ahí. Es un estudio. Dice: Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Eso es Dios, que extiende el norte desde el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Usted se puede preguntar, ¿dónde está apoyada la tierra? Está colgada en la nada. Y no se sale de su eje. No se sale del orden que Dios le dio. Tú te vas a quedar ahí y ahí te vas a mover en tu eje y te vas a mover en esta línea del sol. Para muchos, mis hermanos, era un misterio dónde está colgada la tierra. Y decía una señora que la tierra estaba sujeta sobre una tortuga. Descansaba en el lomo de una tortuga. Y la otra tortuga, en otra tortuga hasta abajo. ¿Y abajo qué hay? Bueno, no sé, hasta abajo, decía ella. Porque no comprendía. Cuando le preguntaron los nietecitos, mamá, pero ¿y abajo qué hay? No sé, hasta abajo, decía ella. Entonces el universo es tan vasto, mis hermanos, que muchos científicos no sabían dónde colgaba la tierra. Pero la Biblia precisamente dice que la tierra cuelga sobre la nada. Dato científico preciso. Isaías 40:22. También hay un dato específico. Isaías capítulo 40, versículo 22. Noten otro dato preciso científico de las escrituras. Vamos a darle tiempo que usted busque también Isaías 40:22. Anótelo y subráyelo. El 22. Dice el 22. Isaías 40:22. Repito la cita. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Qué lindo, mis hermanos, es la palabra de Dios cuando dice que Jesús está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo creía la gente que era la tierra antes? Que era plana. La tierra es plana. Pero un científico llamado Galileo, que fue el inventor, creo, del telescopio, descubrió que la tierra era redonda. Muchos catedráticos, científicos, teólogos decían que la tierra era plana y el centro del universo. Pero que
el sol giraba en torno, todo el universo se movía en torno a la Tierra, hasta que este hombre vino con este descubrimiento, que no lo aceptó la iglesia que imperaba en ese momento, y lo condenó como hereje. Pero mis hermanos, hoy en día todos sabemos que la Tierra es redonda. ¿Quién lo decía primero antes que Galileo Galilei? Lo decía la palabra de Dios. Y los estudiosos de la palabra, mis hermanos, no entendían que este texto que de Isaías, que la tierra era redonda. Entonces, ¿tiene validez las escrituras? Claro que tiene validez, mis hermanos. Noten qué dato científico preciso tienen las escrituras. Por eso yo confío, mis hermanos, mis amigos, en el poder de las escrituras. Otro dato científico poderoso lo encontramos en Job 28, Job 28, 25. Job 28, 25. Dice él, al dar peso al viento y poner las aguas por medidas, que el viento pesa. Hermanos, los científicos en la antigüedad decían que el aire no pesaba. Pero antes que esos científicos descubrieran el peso del viento, ya la Biblia lo decía. Peso al viento. Usted sabe, mis hermanos, que cuando usted va a echar aire a las llantas de su vehículo, es por medida, tantas libras. Tantas libras. Usted dice, por el peso, el aire no pesa, ni siquiera se ve, solamente se siente, sí. Datos científicos precisos que las escrituras revelan, mis hermanos. Entonces, ¿podemos confiar en las Sagradas Escrituras, mis hermanos? Claro que podemos confiar en las Sagradas Escrituras. Y queremos decir algo con respecto a las Escrituras, para que vayamos nosotros tomando algún tema, profundizando en el tema de las Escrituras. Las Escrituras, mis hermanos, la Biblia tenemos poesía, en las Escrituras tenemos historia, en las Escrituras tenemos los Evangelios. La Biblia está dividida en dos sesiones. Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años. Tiene 66 libros. Fue organizada con 66 libros. Aunque, este es un dato importante que se los voy a dar. Usted tiene que entenderlo. La Biblia, esos 66 libros fueron organizados y a esa organización se le llamó el canon. Vamos a canonizar los libros. Los libros que van a ser estudiados para enriquecer nuestra vida espiritual. 66 libros se encontraron con autores, tiempo donde fue escrito y todo eso. Ahora, hay alguna literatura hebrea y también griega, pero sagrada, supuestamente sagrada, literatura hebrea, que aparecieron en el tiempo del silencio. El tiempo del silencio es cuando Malaquías profetizó, el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Después de ahí hubo un espacio donde Dios no habló ni por profeta, ni por revelación, ni por sueño a nadie. Solamente cuando llegó el tiempo, cuando Cristo iba a venir, a Elizabeth, al esposo de Elizabeth, Zacarías, y también a María. Solamente hasta ahí comenzó a hablarle. Pero hubo un espacio de tiempo. En ese espacio de tiempo de 500 años aparecieron mucha literatura hebrea, pero no sagrada, no sacra. Porque no aparecía el autor ni tampoco la declaración de inspiración por parte de Dios. A esas escrituras sagradas hebreas, que no se le conoce autor, no fueron canonizadas o no fueron incluidas en la organización de los libros de la Biblia. Por eso hoy, la Biblia que usamos nosotros los llamados cristianos evangélicos, usamos la Biblia que tiene 66 libros. Esos libros que le pusieron de más, que le añadieron, son apócrifos, que no se les reconoce autor. Y nosotros, para evitar, ¿verdad?,
tener una literatura que no sea inspirada, que no nos ayude en la vida espiritual, o que tenga errores, no fueron incluidos. Ahora bien, es importante entender estas cosas. La Biblia fue escrita por 40 autores conocidos. Ya dije que en un lapso de 1500 a 1600 años. Y la versión más utilizada es la Reina Valera del 60. Tiene 1189 capítulos. Tiene 31.102 versículos. Y tiene, escuchen bien, 773.693 palabras. Originalmente la Biblia fue escrita en 3 idiomas, que fue primeramente en el hebreo, luego en el tiempo de la persecución, ¿verdad?, del cautiverio, en arameo, y también en griego. Ha sido traducida en todos los idiomas. La Biblia ha sido el libro más vendido, más amado, y también el libro más atacado por todo el mundo. Todo aquel que quiere defender la palabra de Dios debe hacerlo con un escrito está, porque la Biblia es la palabra de Dios, mis hermanos queridos. Entonces, la Biblia, mis hermanos, tiene cartas, en el Nuevo Testamento tiene cartas, y comienzan con los Romanos, que fue la carta del apóstol Pablo que escribió a los romanos. Romanos termina con la carta del apóstol Judas, hermano de Jesús, y gran parte se entiende como se lee. También la Biblia tiene varios libros proféticos, que ahí se revelan el destino de los imperios, de los grandes imperios, de los 4 grandes imperios, como Babilonia, que fue el primero, los medos y los persas que le siguieron, los griegos, que fue el tercero, y el imperio romano, que fue el imperio cuando Cristo nació aquí en la tierra. En la Biblia hay un elenco, mis hermanos. Está la historia del pecado, está la historia de la caída, la historia de la creación. El propósito de Dios está allí, en la palabra de Dios, para que nosotros no nos perdamos, para que sigamos siguiendo los consejos, sigamos las pisadas de Jesús, y que nuestro carácter se vaya identificando con el carácter completo de Jesús. Pero una cosa, mis hermanos, hay que hacer con la palabra, y eso sí lo voy a leer. Juan 8, para terminar con nuestro estudio de esta ocasión. Juan capítulo 8, 31 y 32. Yo quiero que meditemos y guardemos este texto en nuestros corazones. Noten lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Muchos judíos no creyeron en Jesús, se perdieron lamentablemente. Pero a los judíos que habían creído en Jesús, Jesús le dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted quiere ser discípulo de Jesús, debe leer, escuchar, permanecer en su palabra. Escuche bien, entienda. ¿Qué debe hacer? Leer, escuchar y guardar la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios, para ser discípulo de Jesús. Dice el 32, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Aquí está el testimonio de Jesús. Aquí está la revelación de la voluntad de Dios. No hay contradicción en la palabra. No es que Dios dice una cosa hoy y mañana la cambia por otra. Dios es uno, perfecto. Sus palabras son perfectas. Sus palabras son eternas. Y debemos creerlas así. Y ahora, teniendo este concepto, ¿verdad?, de la palabra, este fundamento,
esta zapata, entonces estamos preparados para la segunda lección, que será